Hola mis amores, comenzamos este nuevo capítulo del segmento de Love is Blind con entrevistas de todos los participantes. Se vienen más entrevistas además de esta que estamos viendo en este momento y hoy tenemos una de las participantes que realmente también ha dado muchísimo de qué hablar, la editora de libros educativos que llegó al experimento para vivirlo con intensidad y con el deseo de encontrar un amor para toda su vida. Así que estamos con Andrea Saiz. Buenas, André, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están? Gracias, Male, por invitarme. No, gracias a vos por sumarte y por, bueno, permitirte también hacerte todo este tipo de preguntas. Vamos a comenzar con unas preguntas y después ya sobre el final tenemos, bueno, el ping pong y el mito o realidad que venimos haciendo Ok, y que dale. vamos a hacerle a todos los participantes. Esta vez cambiamos algunas de las preguntas, así que también vas a ver que están un poco personalizadas también. Dale. Pero bueno, en principio quería que me cuentes lo mismo que le preguntaba Andrea, a Anabel, perdón. ¿Cómo llegaste al experimento? ¿Cómo tomaste la decisión de inscribirte? ¿Y cómo llego? Bueno, en ese momento estaba soltera. Ujú. eh, Ay, ¿te escuchan perros? No, no se Perros, escucha, perros, está bien. perros de mis vecinos. Bueno, en ese momento estaba soltera. eh, bueno, el mundo de las citas estaba totalmente fallido. Las aplicaciones de citas ya no tenía más ganas de tenerlas, no quería conocer a nadie por ahí. Estaba ¿Tuviste muy malas difícil. experiencias? Sí, sí, tuve como, ya no quería más eso Ahí va. de encontrarte y no saber si te iba a gustar o no. Eh, por ahí verlo una vez y después no verlo nunca más, o que no se siga la charla, el vínculo después por mensajes. Está como un poco cansada de ese mundo. Y nada, una amiga, yo no veía Lois Line, yo no soy como eh, fanática de la serie en el mundo. Entonces, Ujú. la única que vi fue la de Argentina, la temporada uno porque me la recomendó una amiga que me dijo esta serie es para vos, se trata de citas a ciegas, está buenísima. Y bueno, la vi y empecé, me enganché mal con todas las historias y los empecé a seguir en Instagram a los participantes. Y bueno, unos meses después me enteré de la convocatoria al casting para la segunda temporada y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no, no? Una Ujú. oportunidad. Vi que había parejas que seguían casadas, así como que creí en el experimento y así fue como me anoté. Y bueno, mandé el mail que había que mandar con nuestros datos, unas fotos y una pequeña descripción del por qué. Ujú. Y ese mail me llegó rebotado. Ah, mira. Eh, Me llegó rebotado como que no se pudo enviar, no sé por qué motivo. Y yo me acuerdo que era pleno diciembre del 2024. Ujú. Creo que era la semana de las fiestas de Navidad. Y yo estaba apurada, siempre estoy a mil, y dije, yo no me voy a volver a sentar a enviar el mail, ya está. Si no llegó, no llegó. Y me fui y a la semana me llamaron. Ah, un regalo de Eh, Navidad tuviste. Buen Mal, regalo. sí, sí, creo que me llamaron, no sé, como un 3 4 de enero. Me llamaron a principios de año nuevo y nada, diciéndome que yo había enviado la postulación, si me seguía interesando. Y yo pensé que era un chiste que me estaban haciendo, pero yo no le había avisado a nadie de ese mail. Ujú. Entonces, ¿quién me podía estar haciendo un chiste? Claro. Y bueno, nada, lo primero que me dijeron es, mirá que el casamiento es legal y real. O sea, ¿estás dispuesta? Y yo en ese momento dije, sí, obvio. Y después, bueno, a medida que vas pasando los castings, es como que te va dando cosita como diciendo, y, o sea, esto es real. O sea, no, no quedó solo en un mail, estoy avanzando y como que va a ser una realidad. Y nada, y pensar, ¿no? Si de verdad estaba dispuesta a afrontar Ujú. todo lo que iba a vivir, a realmente tomar la decisión de casarme en un reality. Eh, pero bueno, nada, fue como un paso a paso, un mes a mes, y así fue como llegué. Che, y pensando también un poco en tu presentación, habías contado que vos ya habías hecho una propuesta de casamiento. ¿Cómo fue también esa Sí. historia, sabiendo también lo que conlleva un casamiento, decidirte, el sí, el no? Como que vos dijiste, bueno, yo ya tengo cancha, o, o fue porque, bueno, estabas también con esa intención de, bueno, quiero construir un proyecto. Claro, o sea, yo venía muy con la idea de la familia del casamiento Ujú. y nada, como que era un deseo. Ahí Mucha va. gente lo toma hoy como una desesperación que yo tenía, pero bueno, nada, era mi deseo real.
¿Lo Eh, seguís teniendo? Perdón que te interrumpa, pero ¿lo seguís teniendo? no sé si lo sigo teniendo. Estoy Ah, como un mira. tanto mente desilusionada. Ujú. O sea, para mí todo esto fue muy fuerte. Yo realmente no fui consciente de que estaba viviendo un reality. Claro. Yo lo viví realmente como mi vida, como una oportunidad de conocerme con alguien, que bueno, que está bien, había todo un contexto, un medio que como que te otorgaba toda esa oportunidad, esa escena, Ujú. eh, que te, digamos, te montaba todo el casamiento, toda la magia, y que era filmada, que iba a quedar para siempre en Netflix, como que me parecía todo mágico, eh, pero bueno, era un deseo, o sea, mi deseo era real, de ir a Claro. conocer a alguien y que se pueda formar un amor y empezar a construir. Yo sí era consciente de que era muy poco tiempo para conocer a alguien, y casarte en tan poco tiempo, pero también consideraba que el casamiento en el reality o en el experimento que estábamos viviendo era como el inicio de una historia, que es lo Ujú. que están diciendo muchos participantes hoy en día que se casaron, que para ellos fue casarse y después conocer a la persona y que realmente fue muy duro para ellos, como ese choque de realidad, porque en la vida real uno se conoce y después se casa y ahí es como que primero te casás y después te conoces. Y Claro. yo lo tomaba de esa forma el casamiento, que era como el inicio de nuestra historia en nuestra vida real. Y retomando un poco esa experiencia que vos habías comentado en el reality, ¿cómo también tomaste esa decisión, digo, de decir, bueno, también quiero casarme a pesar de haber tenido esta experiencia? Sí, yo tuve esa experiencia que, bueno, también me pasó por ser mandada, digamos, ir al frente, Ujú. eh, y también quizás ser como impulsiva y no charlarlo bien o no pensarlo bien. Ujú. Entonces, bueno, nada, me salió mal. Igualmente seguí apostando por esa relación, estuve bastante tiempo más, Ujú. pero bueno, nada, la separación fue en buenos términos, cada uno quería un proyecto de vida distinto y con amor nos separamos y está todo bien, entre nosotros hoy en día. Aunque no tengo diálogo, no tengo vínculo, pero si algún día lo cruzo, Ujú. eh, lo saludo y está todo bien. Y Y bueno, pasando, nada, y para mí esto era sí, como una revancha. claro. Eh, Sí, yo quería que me propongan casamiento a mí. Yo esta vez no lo quería proponer, pero bueno, venía por esto, para ver si se me daba, esta revancha de volver a buscar al amor o de intentar encontrarlo y ver si podíamos, nada, unir, este amor con casamiento, que era el fin del reality. Claro. Y pasando ya un poco a lo que sucedía en cabinas, digo, cuando Walter te regaló este libro tan en cuestión, el libro de la ex, de las 35 razones por las que amó a la ex, digo, y vos en un punto ya la habías cancelado también a Leandro, ya habías tomado esa decisión. Sí. ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te sentiste también? No, yo no me sentí tan mal porque me regaló el libro en realidad. Sí Ujú. fue como que cuando lo recibí dije, ¿qué me regala? ¿Qué me regala este pibe? Encima el día anterior había sido la charla de que él se enojó porque yo le hice un comentario de no me gusta mucho que hables con tu ex. Ujú. Pero tampoco se lo dije mal, porque yo también si me cruzo con mi ex me paro a hablar en la vereda. Pero una cosa es algo así esporádico y otra cosa es tener quizás un diálogo. Como que se lo dije como un chiste, pero tampoco era algo que me molestaba. Y él en cabina se lo tomó muy mal. Bueno, estuvimos mucho tiempo, no salió al aire todo lo que estuvimos hablando de ese tema, Claro. pero él se había molestado bastante por mi chiste y nada, igual después quedó todo bien en esa cabina. Y al día siguiente va y me regala el libro. Entonces, nada, lo tomé por ese lado, como diciendo, dale, ayer hablamos de tu ex y hoy me regalás un libro. Pero Claro. bueno, él me explicó que sus motivos, que él, no tiene facilidad quizás para expresar sus sentimientos, sus emociones, que es un poco duro para eso y que esa fue la primera vez que él pudo poner en palabras, por escrito lo que sentía y que para él fue muy importante escribir todo eso. Ujú. Entonces, que por eso me lo regalaba. Así que nada, yo creí en él, pero igual tampoco es que estaba arrepentida de haber elegido a él como mi uno, porque eso ya Ujú. fue el día anterior al compromiso, ya Claro. estábamos a punto de comprometernos. Eh, pero no es que yo lo hubiese dejado si estaba todavía Leandro, digamos,
en cabina conmigo. O Ujú. sea, como te digo, o sea, yo no entré al programa desesperada por casarme, yo deseaba encontrar un amor y deseaba que todo termine con un final feliz. Y yo la conexión que sentía por él no la sentía por otro participante, Claro. ni siquiera por Leandro, porque yo por Leandro tenía mucho cariño, pero no sentía esa conexión que sentía con Walter. Eso te iba a Eh, consultar, como tus otras conexiones, ¿cómo fueron? Bueno, Leandro es como la otra conexión que más aparece, que bueno, hoy en día ya sí, está en pareja, sí, pero digo, el resto de las conexiones también, ¿cómo se te dieron? ¿Cómo te sentís? sí. También, Yo ¿cómo fue el tuve proceso de muchas citas. descarte también? Sí, sí, al final del día te hacen hacer un ranking y ahí ya se van descartando, digamos, citas. Yo tuve muchas citas con Chapa, por eso también es Ujú, que cuando nos conocemos en persona teníamos por ahí tanta confianza o sentíamos que éramos muy amigos, ujú. eh, porque, o sea, son muchas horas de cabinas, son muchos temas los que se charlan, te contás todo sobre tu familia, sobre tu infancia, cosas duras que te pasaron en la vida. Entonces, realmente día a día el corazón se va abriendo y sentís una conexión con la otra persona. En algunos quizás la conexión se da como en forma de amistad. Por ejemplo, yo con Eric también tuve como 5 citas con Eric Ujú. y yo sentía una conexión re linda con Eric, pero sentía que era realmente amistad. Mientras charlábamos a citas a ciegas, yo no me imaginaba como un futuro ni con él ni con Chapa. Yo estaba muy segura con quién sentía lo que sentía. Eh, y nada, yo creo que si de su parte Walter no hubiese sentido lo mismo que yo y no hubiésemos formado el match, yo no sé si hubiese estado con otro chico para avanzar en el experimento. Eh, Claro, o sea, y ahí en ese, por cómo se fueron, como por cómo fue evolucionando también la relación y cómo se fue el desenlace, ¿vos sentís ahí que forzaste la conexión, digo, viéndolo en retrospectiva, o que fue algo que también fue evolucionando porque, bueno, también ustedes capaz no coincidieron como pareja? sí, no, yo creo que yo estaba muy acelerada, muy intensa, estaba subida a, estaba subida a una escaloneta. eh, y bueno, y él tiene otra forma de ser y es muy difícil porque por más que tuvimos 10 son 10 días, que para mucha gente no son nada 10 días, pero para nosotros fue una vida. Era como Claro, que nos conocíamos de toda la vida. Entonces, nada, después cuando te conoces en persona con tu match y te vas a convivir al día siguiente, es como re loco porque es un desconocido, pero que en realidad conoces. Y no sos la misma persona que en cabina, no sos la misma. ujú, Descubrís otras cosas de la otra persona y vos también te desenvolvés de forma distinta. Y bueno, nada, los dos teníamos personalidades distintas. claro, Esto de conocernos, saber hasta cuándo subir la intensidad, cuándo bajarla, entender las formas del otro. Por ejemplo, esto que yo conté que él no le gusta desayunar. claro, es Entonces, verdad. nada, al segundo día yo me enojé por eso. Y nada, yo re intensa con la idea de desayunar juntos en la cama y todo eso. Pero bueno, es conocer a la otra persona, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus costumbres. Ujú. eh, y que no era quizás tomarlo como un rechazo, sino que era su forma de ser y que podríamos compartir algo de otra forma, pero no esa, que no era la que él estaba habituado. Así que nada, es un conocerte y, y nada, sí, yo creo que hoy en día eh, bajaría un poco la intensidad, iría un poco más de a poco Claro. y que las cosas fluyan un poco más naturales. Y pensando, digo, bueno, en las últimas noches del reality se vio que Walter dormía en el sillón. ¿Qué Sí, pasó en esas noches? Digo, ¿por qué también la definición de dormir en camas separadas? Digo, sí. ¿era tal el nivel, digo, de disconformidad como para llegar a ese punto? Fueron solo 2 noches que Ujú, él durmió en el sillón. Obvio, a mí me redolió ujú. eh, que tome esa decisión, pero bueno, nada, como te digo, somos dos personas distintas. Su forma de manejarse cuando se angustia o se enoja es otra que la mía y él necesitaba su espacio y por eso decidió eso.
Ujú, Eh, pero bueno, fueron solo 2 ocasiones, que fue la pelea por el boca a boca de Juan ujú, y por la última escena final de, de la despedida de soltera. Pero después no fue ujú. todo pelea, tuvimos momentos muy lindos. Sí. Nosotros dos nos divertimos mucho, nos divertíamos mucho. Y nada, y también pasaron cosas lindas entre los dos. Él, aunque se muestra muy duro a veces, también Ujú. tiene un lado muy tierno, que eso también me enamoraba. Entonces, nada, era como un ir y volver, ¿no? Y De esto de pensando conocernos. también hay un momento muy bisagra también que bueno, tiene que ver con que ustedes, más allá de que quedaron como por fuera, de que como la lista de espera, podríamos decir, pero a vos también durante el reality falleció una persona muy importante de tu familia y él Sí. pasó por ese proceso con vos y eso no salió en el reality. Pero quería saber, digo, cómo se dio también esa contención, cómo también lo procesaste vos dentro del formato. Sí, para mí fue re duro, fue cuando retomé el celular, porque Ujú, nosotros estuvimos un mes aislados sin celular en otro país, filmando la primera parte del experimento. Y nada, volvemos a Argentina los dos juntos en avión. Y pues nosotros tuvimos nuestro cara a cara, nuestra revelación que no se pasó al aire, pero la claro. tuvimos. Fueron 20 minutos y después de ahí estuvimos aislados otra vez una semana cada uno en su hotel y nunca más nos vimos. Y de repente nos vemos en el aeropuerto para volver a Argentina, los Ujú, dos solos. Ahí nos dan nuestros celulares y bueno, nada, embarcamos para volver. Y cuando prendo el celular, después de un mes, yo me entero de esa noticia, que había fallecido mi abuela y yo me quedé como en shock, porque yo estaba súper contenta. Le llamé a claro. mi hermana re feliz diciéndole, vuelvo a Argentina, me comprometí, le mandé foto del anillo, todo, y ella me dice, André, pero nosotros estamos acá, pasó esto. Me entero de esta noticia cuando retomo Ujú, el celular, cuando lo sí. prendo por primera vez después de un mes. Yo quedo como en shock, helada, o sea, no me lo esperaba. Ujú, eh, Cuando yo me fui de Argentina, mi abuela estaba bien y si bien era muy mayor, claro. no tenía problemas de salud graves, que yo me quedé pensando en que estaba esa posibilidad. Ujú, Y bueno, nada, y enterarme de eso al primer contacto con el celular y la realidad fue duro. Eh, Walter fue la única persona que estaba conmigo, recién nos conocíamos, ujú, era acostumbrarnos el uno al otro y justo me pasó esa situación y nada, obvio, él me súper acompañó, me abrazó, también me dio mi espacio para que yo pudiera procesarlo como pudiera. ujú. eh, y bueno, y nada, y en el medio también el shock de verlo a él y de repente de estar en una cabina cada uno separado a tenerlo al lado, Claro, era como sí. muy loco. Y encima esto era un combo. Sí, sí, sí. Y ahí pensando, digo, bueno, mencionaste también la discusión que tuvieron por Wanda. Quería saber, digo, viéndote hoy, ¿vos creés realmente que te comportaste como una persona hipócrita como te planteó durante el reality? ¿O pensás que tipo cambió algo también de esa perspectiva con el diario del lunes? Sí, a ver, lo que pasó esa noche, yo obvio estoy Ujú, arrepentida, fue una discusión sin sentido. Hoy que lo puedo razonar bien, estaban hablando en secreto, como ujú, hablan dos personas en secreto o cerca para que el resto no escuche. No era nada, no era otra cosa. Yo me claro. hice la película, eh, me dejé influir por otras compañeras que me estuvieron ahí un poco picando la Ujú, cabeza. Pero bueno, la responsable fui yo de aceptar esos comentarios y maquinear. Y bueno, nada, fui ahí a planteárselo, porque el asado fue 3 o 4 días, apenas empezamos a convivir, fue muy pronto, claro. muy pronto. Nosotros recién estábamos como aprendiendo a vivir juntos, a conocernos, y en esos poquitos días que estábamos conviviendo, bueno, él me decía, empezamos a hablar de estas cosas, ¿no? Del uno y del otro, como para poder mejorar en la Ujú, convivencia. Y él notaba de mí que quizás yo no le decía las cosas que me molestaban. claro. Entonces me planteó esto, ¿no? Que pueda empezar a decirle las cosas que me molestaban, para charlarlas. Entonces, nada, yo vi esta situación en el asado,
me hizo ruido, me dejé picotear un poco, me armé una película y fui y se lo planteé. Y bueno, nada, y ahí arrancó una discusión y claro, él me dice, pero vos me decís esto y vos estuviste. Y bueno, sí, la verdad que tiene un poco de razón lo que me Ujú. dice. Eh, pero bueno, nada, fue una discusión sin sentido, después le pedí disculpas, hoy nos reímos de esa situación. Claro. Pensando también, digo, en el encuentro, en el post-encuentro que tuvieron en Bondi, donde, bueno, Morena mencionaba esto de que ustedes como que ya te venían de ciertos problemas y que ellas te contuvieron como lo que hubiera hecho una amiga en ese momento si viene otra Sí. amiga y te dice lo que le estás diciendo vos. ¿Vos realmente lo sentiste así en ese momento? ¿Hoy sentís Sí, que ellas son las que te la verdad es que contienen? ¿O cómo también digo ves eso en retrospectiva? sí, la verdad es que el aislamiento eh, te hace generar una sensación que solo los que están ahí lo viven y te conoces hace 2 días y vos crees que los conoces de toda la vida y que son tus mejores amigos. Ujú, Yo soy una persona como muy abierta, que confía mucho, se abre mucho, y nada, estoy aprendiendo a mejorar eso, ¿no? A no llamar al amigo a cualquiera, estoy aprendiendo, lo estoy aprendiendo con el tiempo, ujú. pero bueno, en ese momento no lo pensaba mucho de esta forma y para mí eran mis amigas que había conocido en ese momento, que estábamos viviendo algo especial, yo confiaba mucho en ellas y lo que me pasaba es que cuando yo retomé el celular, Ujú. mis mejores amigas de acá, de mi barrio, de mi casa, claro, ellas estaban conmigo mandándome mensajitos, pero el tema es que ellas me preguntaban muchas cosas y yo estaba en una situación como muy estresante con el tema del experimento. Claro, Y muchas cosas que yo les contaba a ellas no me entendían y me seguían preguntando cosas. Y a mí eso me ponía la cabeza a estallar peor. Entonces, claro. por eso yo me empecé a refugiar en el grupo de chicas de adentro del experimento, Ujú, porque yo sentía que ellas estaban viviendo lo mismo que yo, que habían pasado lo mismo que yo, que ya conocían a mi pareja y a los chicos que estaban alrededor, entonces era mucho más fácil como hablar. Y sí, realmente yo sentí que eran como mi grupo de apoyo y me ujú. desahogaba mucho con ellas. Eh, Claro. pero bueno, también en el tiempo empecé a pensar y a ver que no sé qué intenciones tenían ellas, si era tan sincero el apoyo que me daban, o si los comentarios que me hacían era como para poder seguir picando un poco el show, porque Ujú, muchas fueron más por show que por amor. Y yo fui muy ingenua en muchos casos. ujú. eh, y no, la verdad es que yo no pensaba en el show. Yo realmente estaba viviendo una relación. Entonces, creo que viene por ahí. ¿Y vos hoy sentís que ellas son las que te contienen o tenés otro grupo dentro de los participantes que tenés más empatía, amistad también, digo? Sí. No, a ver, yo de este experimento me llevo muchas Ujú, lecciones, muchos aprendizajes. Uno de ellos es haber empezado terapia y a creer en la terapia. ujú, Después a esto de no forzar las cosas, a que fluyan, a bajar un poco la intensidad en las relaciones y esto, ¿no? Del valor de la palabra amistad. ujú. Eh, no es que está todo mal con las chicas, está todo bien. Fueron mis compañeras en todo esto y tenemos recuerdos muy lindos. Pero bueno, nada, yo con el tiempo entendí que mis verdaderas amigas, que son familias, son mis amigas de toda la vida, que me acompañan desde jardín. Y con el tiempo me alejé ya de los vínculos que tenía del experimento. Me fui de los chats porque yo ya no participaba. Yo Ujú, hace meses, creo que hace 6 meses que no voy a ninguna juntada grupal. Me empecé a refugiar más en mi familia y en mi grupo de mejores amigas de acá de mi casa. ujú. En el medio también me mudé, estuve así como mucho tiempo alejada, enfocándome en mis cosas, en mi cambio como de vida acá del lugar. Pero bueno, no quiere decir que esté todo mal. Eh, Hay lindos afectos que me quedan, personas muy lindas que conocí y me sigo hablando por privado. Eh, pero, pero amistad, amistad, Ujú. considero que no. Son afectos y vínculos lindos que van quedando y ojalá sigan en el tiempo, pero amistad son mis amigas de toda la vida. Claro.
Y ahí pensando, digo, bueno, justo mencionabas a tu familia, en una nota contaste que rompiste las invitaciones del casamiento en cámara. Me encantaría saber qué pasó en esa situación, por qué también crees que en un punto eso no se mostró dentro del reality y si también de alguna forma fue mejor que también no saliera en el reality. Eh, sí, no creo que sume a toda la situación Ujú, que se mostró, que hayan pasado esa escena. Lo hice de impulsiva ujú. y de drama. Reconozco que soy el drama andante por la vida. eh, pero, y me arrepiento un poco igual, ¿Te eh, arrepentís? Eso te lo iba a he hecho. consultar, ¿te Ahora la tendré de arrepentís? recuerdo. Pero bueno, nada. En ese momento me enojé con todo y las hice así, las revolé, las tiré al tacho de basura. Eh, pero bueno, sí hay un montón de cosas que no llegan a salir en la serie. O sea, son millones de horas grabando Ujú. y en la serie aparecemos minutos y escenas cortitas, así que se ¿Hay algo entiende. que creas importante que debería haber salido y no salió? Digo, que hubiese aportado más a la profundidad de su historia. Yo creo que nuestra historia quedó como un poco colgada, no se mostró tanto la conexión que teníamos. Ujú. Nosotros sentíamos una conexión ya desde cabina muy especial. Y bueno, y no se mostró mucho. eh, pero bueno, nada, y después en convivencia, un montón de cosas que no han pasado. Yo conocí a sus amigos, él conoció a mis Ah, mira. amigas. Esos fueron momentos lindos. eh, pero bueno, no salieron, no se mostraron. eh, pero bueno, nada, los voy a recordar, los voy a llevar conmigo en mi memoria. ¿Y cómo quedó todo con tu familia después? Digo, a vos se te vio muy, muy afectada después por tener que cancelar el casamiento. Sí, Además hiciste la prueba de vestuario, que eso me encantaría sí, saber también qué onda del vestido, si te gustó de verdad o no, porque vi que a sí. muchas participantes no les gustó después de verdad. Pero en principio, ¿cómo quedó todo con tu familia? Si realmente fue tan trágico como vos imaginabas que iba a ser. Sí, la gente me critica porque dice que yo como motivo de no nos separemos es porque mi familia. Sí. Bueno, a ver, la charla en esa discusión o nada, charla que estábamos teniendo en el sillón fue más Ujú. larga, obviamente está editada, está recortada y me Sí. pusieron esa parte como motivo de no nos separemos, pero bueno, es una realidad que era algo que a mí me importaba Ujú. y sentía mucha vergüenza, Claro, porque a mi familia igual a esto ni le importa, obviamente ellos quieren que esté bien y para ellos también era una locura casarme en 15 días. De hecho, claro. no querían, pero me decían tan embalada a mí que me decían, bueno, si vos sos feliz, te acompañamos. Claro. Eh, pero yo sentía mucha vergüenza porque de mi familia lo sabían mis papás y mis hermanas. Ujú. Eh, y claro, y como nos casábamos en 2 días, las invitaciones ya estaban repartidas y yo empecé a llamar a padrinos, a tíos, primos, gente del trabajo, Claro. eh, amigos de mi entorno. Ujú. Y claro, y yo las repartí un jueves y al viernes nos separamos. Entonces, Claro. en el medio de esa conversación se me vino a la cabeza, pero yo repartí 30 invitaciones, ¿entendés? Y ahora tengo que llamar a las 30 y decirle que no me caso. Y ni siquiera Sí, sabían sí. del reality. O sea que a todas esas personas les conté que estaba dentro de un reality, casándome Claro. en O 10 sea, que fue días. que te bajó la ficha básicamente en ese Claro, momento de fue algo como locura. que me cayó en medio de la charla que estaba teniendo con él en Claro. el sillón, me bajó Sí. como esto de, yo ayer le mandé mensaje a todo el mundo explicándole que estoy en un reality y ahora cómo les digo que no. Pero obviamente no es motivo para avanzar a una boda sin sentido. Sí, sí. Pero bueno, yo en el momento sentía mucha vergüenza, Sí, me sí. sentía muy expuesta, Sí, sí, lógico. porque Como bueno, espectadora se sintió así, también era obvio, como que. sí. Pasa que, o sea, atrás de cámara, no sé si puedo decir esto, pero atrás de cámara había muchas personas, no sé, como 15 o 20 personas escuchándonos y viendo esa Claro. situación. Entonces yo era como que me quería meter adentro del sillón y que no me vea nadie. eh, y bueno, nada, te sentís como muy expuesta, o sea, no es una escena armada, no Ujú. somos actores. Entonces, en el medio de mi dolor, de mi frustración,
tenía que sentir estar, bueno, así expuesta y a manejar la situación como pudiera. Bueno, fue una situación fea, pero, y me da como pena verla en Claro, tele. De hecho, no no lo quiero querés volver a ver volver la a ver. serie, Sí, es mejor. ¿no? Pero bueno, nada, reconozco que fue la mejor decisión porque no nos podíamos casar en esos términos, en esa forma. Era una locura. Sí. Y pensando también, digo, en lo que, en el, como en el chisme que se dio alrededor de todo lo de Wanda, ¿por qué crees que se dio también esa acusación contra Wanda? ¿Vos crees que las quisieron enemistar? Eh, Es que hasta el día de hoy sigue la pica, porque el otro día en Bondi la quisieron volver a traer ujú. al Lore. Sí. eh, y no, nada que ver. O sea, Wanda es una reina, siempre se comportó como una reina. De hecho, Ujú, yo tengo mucho afecto por ella y hablamos todos estos meses muy seguido. Y en más de una ocasión le dije, o sea, yo tengo que aprender de vos. Ella es más chica, le llevo 10 ujú, años, creo. Y es muy madura, se ha manejado muy bien en cada decisión que tomó, en no dejarse influenciar por nadie, en no contestar a nadie, aunque la estén acusando, a responder con mucha altura. Entonces, nada, ella es una reina, siempre lo fue, siempre se manejó muy bien. Y bueno, no sé por qué la siguen picando al día de hoy con ella. ujú. Pero bueno, el otro día en Bondi no me gustó que la quieran volver a traer a escena, porque nada que ver, aparte ella está en otra, está casada. eh, no tiene nada que ver seguir con esa situación. ¿Tuviste oportunidad de aclarar toda esa situación con Wanda? ¿Cómo fue también Sí. eso? Sí, sí. Mismo ahí en convivencia, porque yo después Ujú, eh, de que se tornó toda esa discusión, como que retrocedí y en el momento me di cuenta de que no tenía sentido. ujú, Pero bueno, ya era tarde porque ya habíamos discutido por lo de los chicos, por esto, por lo otro, lo de hipócrita. Ya ujú, todo se había ido como por las nubes. eh, Él ya estaba enojado, yo estaba arrepentida. Y bueno, nada, con Wanda en ese momento, al día siguiente, que fue la escena del sillón con Wanda, ahí sí. hablamos y como que yo ahí reconozco que sé que no había una doble intención de ninguna de las dos partes, Ujú. pero que bueno, que escuché ese comentario y actué así. Y después en estos meses sí nos reímos de esa situación. Sí. Retomando un poco lo que pasó también durante ese reencuentro así general, va, no general, pero de una parte de los participantes, Fran decía, o fue muy gracioso cuando dijo esto de que era como el encuentro de los villanos, la mesa de los villanos. Ah, ¿Vos te considerás una villana dentro de este reality o de esta temporada? no me considero villana. Ujú, eh, no sé, yo nunca tuve una mala intención ujú, en todo lo que viví o en todo lo que hice, pero entiendo que sí actué mal. Y bueno, y ver las imágenes para mí también es chocante. Y bueno, y así como a mucha gente que le chocó, y por eso quizás nada, no me banca o no le gustó, y por ahí viene la crítica por ahí. eh, pero villana no, porque me considero que no tengo maldad y nunca la ujú. tuve. Eh, y además los errores que tuve, considero que los acepto, los miro, los acepto y pido perdón, he pedido perdón a quien tenía que pedirle Ujú. y nada, y trato de mejorar siempre para no volver a repetirlos. ¿Crees que, digo, en el formato, por también cómo se están dando las relaciones hoy en día de los participantes, ¿crees que existe la infidelidad? ¿Crees que hay algún tipo de infidelidad que también se haya dado durante lo que está grabado y ahora en la actualidad que, bueno, van saliendo cosas? Sí. eh, a ver, durante las convivencias Ujú, y lo de Chapa y Lu es, no sé si infidelidad, pero estuvo muy ujú, mal, fue muy feo, era ujú. como tener una doble relación. eh, Yo hay muchas cosas que me enteré al aire junto con Anita, las dos juntas mirándolo en un mismo lugar. Ujú. Por ejemplo, los mensajes de madrugada, eso estuvo pésimo, fue muy Claro, feo eso de iba a ver. preguntar. ¿Vos O sea, sabías lo de eso los sigue. mensajes? Yo supe solo lo del primer día, cuando Ujú, ella volvió de cabinas, que lo buscó por Instagram y le escribió.
y después yo me fui perdiendo en la historia de ella, porque yo Ujú, empecé a tener mis problemas de convivencia, teníamos muchas actividades en el medio, yo también tenía que volver a mi trabajo en la convivencia, así que yo me fui perdiendo lo que ujú. fue pasando en esos diálogos que ella tenía con Chapa. Claro. Solo me quedé con el primer mensaje. Y después, claro, cuando ves la serie, esos mensajes de madrugada, cuando Anita no estaba, y sí, se toma como un engaño. Es muy feo. Ninguna mujer quisiera que le hagan eso. Ujú. eh, y menos sentirte tan expuesta ante el mundo. Es muy feo. Y ahora que terminó el reality, digo, y también se van dando otros debates sobre otras parejas, digo, ¿cómo también lo tomás de esa forma? Eh, yo creo que ellos han salido a decir, o sea, todas las partes, que no hubo infidelidad, Ujú, pero sí hubo un manejo en la comunicación o en los tiempos, en las formas. ujú, eh, y nada, sí, yo, o sea, mirándolo de afuera y poniéndome en el lugar de Caro, también lo siento un poco así, pero bueno, no, o sea, son mis compañeros todos, con todos ujú, tengo buenos recuerdos y no soy quien para juzgarlos. Eh, nada, solamente eh, entiendo que cada uno tiene su duelo a su tiempo, que cada uno, nada, acepta las cosas cuando puede, sana cuando puede, ujú, que hay quien sana en 30 días y otro en 6 meses o un año, 2 años, y que nadie puede juzgar eso, y que por el amor que hubo, eh, debería haber un poco más de respeto y comprensión. Así que nada, igualmente, o sea, yo, si la gente se enamora, ujú. no es que está haciendo un crimen, o sea, está siguiendo su corazón, pero bueno, el tema son las formas, los manejos, el Ujú. respeto. ¿Qué opinas Ellos de sabrán de las sus parejas que se promesas. fueron armando? ¿Te gustan? ¿Hay algunas que te gustan más, otras que te gustan menos? Digo, también pensando en esto que decías antes de que no tenés vínculo quizás con todos en la cotidianidad. Bueno, la pareja de Flor y Lean me encanta, Ujú, que fueron los que se comprometieron en el reencuentro. ujú, Nada, me alegro muchísimo que los dos hayan encontrado el amor entre ellos. Eh, realmente fueron a eso, fueron sinceros con lo que dijeron y nada, me alegro mucho que lo hayan podido encontrar y que hoy se lleven tan bien y sean tan felices. Y después las otras parejas, bueno, nada, han tenido sus cosas en su ujú, forma de iniciar las relaciones. Y bueno, nada, el tiempo dirá si es amor o si fue show. Porque ujú. bueno, no te voy a mentir, en el caso de Chapa y Lu, muchos han pensado eso, ¿no? Que estaban Claro. juntos quizás por show. Pero bueno, ellos al día de hoy siguen juntos y nada, y ellos dicen que es amor y así también se muestran. Ujú, Así que bueno, nada, yo no los voy a juzgar. Yo de verdad deseo que todos sean felices, pero que nadie salga dañado, o si algo se dañó, pedir las disculpas sinceras que correspondan y no hacer más daño a lo que ya ujú. está dañado. Eh, Vo- que- Volviendo a tu relación con Walter también, digo, viendo todas sus declaraciones y bueno, las entrevistas que fueron saliendo en este último tiempo, lo que has dicho vos también en tus redes sociales, digo, ¿cómo es tu relación hoy con él hoy en día? Y si crees que también hay lugar como a poder enmendar la relación. eh, con él estábamos teniendo muy buen vínculo hasta el reencuentro. Eh, nada, veníamos compartiendo, apoyándonos en todo esto que nos estaba pasando. Pero bueno, nada, pasaron algunas cosas estos días eh, que nada, que no me gustaron y las hablé con él y no pudimos como llegar a un acuerdo, discutimos y Ujú, nada, yo elegí alejarme, hoy no tenemos vínculo, no estamos hablando, no lo sigo en sus redes, no quiero tener diálogo. ujú, Es como que estamos en días también susceptibles, un poco nerviosos, adaptándonos a esto de charlar en vivo, ujú, quizás por responder rápido decís algo que nada, que te equivocaste o que no lo hubieses dicho. ujú, Entonces, nada, yo creo que en este momento lo mejor es seguir cada uno así con su espacio, su camino
y capaz que algún día cuando todo esto baje, quizás podamos charlar. Yo lo que quiero es, yo no le quiero hacer daño, Ujú, eh, no quiero hablar mal de él, prefiero, nada, quedarme con los buenos recuerdos, que fueron muchos, ujú. eh, y nada, fue mi compañero en todo esto y nada, siempre va a ser especial por eso y, y eso. Uno de esos recuerdos es cuando en la despedida de solteros él tira el sombrero y no cae para vos. ¿Cómo te sentiste en esa situación? ¿Cómo fue, digo, también el desenlace? Esa charla también, digo, porque justo fue como todo muy parecía básicamente producido. Sí, él me dijo que no veía nada en realidad. Estaba cuando él salió, que sentía mucha vergüenza y había muchas luces, Ujú, y no veía, no sabía quién tenía enfrente, que nada, que no lo hizo con mala intención. Yo en el momento sí, como mujer dije, dale, todos los chicos están teniendo contacto con sus novias y vos en Narnia, claro. pero después cuando me contó todo eso sí lo comprendí, que tenía vergüenza, que no veía nada por las luces, que no sabía qué hacer en ese momento así vestido, bailando y nada, pero no pasó nada, no me enojé ni nada. Y con todo lo que viviste y todo lo que atravesaste antes, durante y ahora también después del reality, digo, ¿qué tipo de relación querés también tener ahora, hoy en día? Hoy en día y yo creo que aprendí mucho Ujú. de todo esto que vivimos, porque yo en un vivo con amigos el otro día dije que Walter no es mi ex. A ver, eso también, y quizás te digo que hasta comprendo a Walter, las equivocaciones que quizás tuvo en sus primeros vivos, porque yo Ujú, también lo tuve, eh, de esto, de no ser consciente de que aunque haya poquitas personas en un vivo, también te pueden estar grabando y después se viraliza. Eh, no fui muy consciente en ese momento. Y ujú. bueno, y nada, yo ahí en ese vivo con amigos dije, Walter no es mi ex. O sea, sí, fue mi pareja, eh, pero en un contexto de reality, nosotros solo estuvimos juntos dentro del experimento, afuera no seguimos la relación. Entonces, a lo que yo me refiero es como que no vivimos cosas reales de novios por fuera. Eh, Probar una convivencia afuera, un domingo con su familia, no sé, todas Claro. esas cosas que haces de novios acá no las vivimos. Aunque bueno, sí vivimos todo muy intenso en el poquito tiempo que estuvimos ahí dentro. Así que bueno, él sí fue mi pareja, pero en un contexto de reality, que bueno, que sí fue muy intenso, que lo viví, que lo quise mucho, pero no continuó. Entonces hoy yo prefiero llamarlo mi Ujú. compañero en esta experiencia. Y así es como lo recuerdo. Antes de pasar a las últimas dos dinámicas para ir cerrando la entrevista, quería consultarte también porque algo que te ha catalogado mucho el público tiene que ver con que te consideran un poco la Floricienta de esta segunda temporada. Yo debo admitir que te pareces mucho a Flor Bertotti, sos muy parecida. Quería saber cómo te sentís vos con ese rótulo que te han puesto, si te sentís así un poco Floricienta en el amor. Sí, sí. Desde que empezamos cabinas, en la serie que muestran, me Ujú, maté de risa porque me ponen estrellitas, me ponen musiquita. Y sí, sí, yo entré full así, en los castings también fui así, ujú. eh, volada con todas las cosas que soñaba y con las que quería hacer. Soy también un poco así en la vida. ¿De qué signo eh, sos? Sagitario. Sagitario. Sí, Sí, no, sí. me gusta alguien y yo ya flasheo que es el padre de mis hijos, Claro, que sí. me enamoro, que va a ser el amor de mi vida y para. Igual, bueno, con el experimento ahora estoy un poco más calma, bajó mi Bien. intensidad. Ya no estoy tan floricienta. El otro día te Eh, mencionaron a Ezequiel. ¿Están saliendo? ¿No están saliendo? no, No, tu es mi amigo. amigo. A él sí lo considero un amigo en todo esto. Nos acompañamos mucho todos los días. Ujú. Quizás no nos vemos por ahí tan seguido, pero tenemos contacto todos los días. Nos apoyamos el uno al otro. Y nada, pero no, jamás estuve con ese. Solo amigos, solo amigos.
Y con nadie más, estás ahora soltera, no estás Estoy saliendo, soltera. ¿tenés citas, algo? Nada. No, no, no. Tuve ahí un lapso que conocí a alguien, pero no, como que mi cabeza estaba en esto de Love is Blind, y no estaba abierta realmente a Ujú, conocer a otra persona. Así que bueno, eso también como que está bueno uno reconocer cuándo está dispuesta a ujú. abrirse y cuándo no, para no hacer perder tiempo a la otra persona también. Así que yo sentí que no estaba en un buen momento para hacerlo y nada, y seguí con mi vida y ahora nada, estoy tranquila, estoy soltera, sola, no estoy teniendo citas. Eh, nada, qué sé yo, como que tampoco me desespero, ni tengo tantas ganas de hacerlo. Bien, Realmente lo hago cuando tengo ganas y siento esas ganas de realmente conocer a alguien. O sea, no es porque estoy, no sé, mañana viernes aburrida, eh, bueno, tengo una cita con cualquiera. No, no, no me ok. manejo así. Lo hago porque lo siento y si no tengo ganas, soy muy feliz tirada en el sillón o en mi cama mirando la tele. Bien, bueno, vamos a pasar al mito realidad. Te voy a decir unas frases y vos me vas a decir si son mito o si son realidad. A Te ver. digo la primera. La edición cambió completamente lo que pasó entre Walter y vos. ¿Mito o realidad? Eh, A ver, no, no, mito, o sea, no es que la cambió, lo que Ujú, pasó fue real, sí. esas situaciones fueron reales, existieron, esas discusiones también. Ujú, Obvio que ahí le ponen drama, ¿no? Ponen esas músicas de suspenso, de tensión. Pero bueno, a lo que yo me referí en algunos de mis descargos es que habían ujú, pasado muchas cosas más. Imagínate, como te dije, hay muchas horas de convivencia ujú. y no se llega a mostrar todo lo que uno realmente vivió. Pero bueno, lo, lo que se mostró al aire es real, que pasó. Vamos con la segunda. En el reality es imposible no terminar actuando un poco para las cámaras. Eh, sí, puede ser real, pero quizás me pasó al comienzo de cada etapa. Ujú, Eh, Porque es como que al comienzo de cada etapa sos muy consciente de las cámaras, claro. y te cuidás quizás con lo que decís. eh, Me ha pasado en la etapa de cabinas, de ser muy pendiente de la cámara, entonces me medía con lo que decía, y después te vas soltando y ya te vas liberando y Ujú, dejas de prestar atención, ya sos vos. Y también me pasó en la convivencia, claro. que el primer, segundo día, nada, quizás hacías como muchos chistes, ¿no? Eh, Cuando la cámara se prendía o algo y nada, y con los días ya esa convivencia es parte de tu vida, y ya te olvidas de las cámaras, empezás a tener problemas como de pareja o vivencias de pareja. Muchas veces charlábamos de cosas que decíamos, uy, me fui por las ramas, no lo debería Claro. haber dicho. O sea, me refiero a conversaciones privadas por ahí de nosotros, de nuestras vidas, de nuestra familia, Ujú. trabajos. eh, pero bueno, no venían al caso a la edición para la historia nuestra que se contó. Pero en ese momento decíamos, ¿para qué dije esto? Mira si lo pasan. Así que sí, a veces es como un flash, a veces te olvidas, a veces no, Ujú. pero sí, ¿Se pueden tener sentimientos reales en en tan pocos días dentro de la cabina? sí, real, ¿Real? real, totalmente. Es que la gente no lo entiende, pero el aislamiento Ujú, eh, te genera una cosa de que tu cabeza, o sea, el experimento está formado para eso, en toda su estructura. Vos estás aislado en otro país, lejos de tu familia, sin contacto con la realidad y tu cabeza está en eso, en conocer a personas, en buscar una conexión. Estás todo el día hablando de eso. Cuando te volvés al hotel a dormir, seguís pensando en eso porque seguís recordando tus citas,
seguís como analizando, me sentí mejor con él, me sentí mejor con el otro, eh, creo que voy a ir por ahí, por allá, lo subo, lo bajo del ranking. Estás todo el tiempo, es una nube que Claro. estás todo el tiempo y, y las conexiones son reales, porque son tan profundas las charlas que se dan ahí, eh, que la conexión es 100% real. No sé si hay gente que va a fingir, yo la verdad que no sé, con actores, porque no, es imposible fingir cuando no sentís una conexión tan fuerte. Las últimas dos, te leo del mito realidad, es las peleas de la convivencia se potenciaron por las cámaras. Eh, no, eso mitos. Yo no creo que se potenciaron por las cámaras, Ujú. sino por el contexto en sí. Bien, Y es algo que yo le decía en ese momento a él que quizás afuera todo iba a ser mejor, porque nosotros veníamos hace 2 meses en ese contexto de nube, de encierro, claro. de aislamiento. Entonces, y en nuestras vidas pasaban muchas cosas por fuera, sumado a tener que conocernos, a la presión de casarnos, decidir o no casarnos, o sea, era mucha presión para nosotros. Es como que estábamos en constante estrés, estábamos muy cansados, pero cansados físicamente, cansados de mente, Ujú. con las emociones, y yo creo que nada, que las cosas que pasan en la pareja se potencian por eso, por el contexto, por el nivel de estrés con el que lo estás viviendo, la intensidad con el que lo estás viviendo. Pero Claro. no es por las cámaras, porque de las cámaras con los días te olvidás y ya no te importan. Pero sí pesa mucho el contexto. La última del mito realidad es si volverías a entrar a un reality de parejas. Eh, Puede ser, pero no al mismo formato. Ok. Yo creo que es algo para vivir una sola vez, Ujú. porque de la forma en que lo viví, no creo repetirlo, o sea, para mí fue único, Ujú. y también quiero recordarlo como fue único. Entonces, si quizás vuelvo a vivir una experiencia reality de parejas Ujú. y estoy soltera, ¿por qué no? Me animaría, probaría, pero bueno, algo con otro formato distinto, para que también sea una vivencia única, que no tenga comparación. Y las últimas preguntas son un ping pong Ah, para ir cerrando ya. Es ¿a cuál de los participantes no le bancás el personaje en redes? en redes, Sí. ok. Ujú. ¿A qué personaje? Va, ¿a qué Ah, tengo parte? que decirlo, pensé Sí, que sí. tenía opciones. No, no, no. ¿A qué Pensé que participante? tenía Tenés que opciones. elegir vos. Eh, igual me pasa que yo no estoy siguiendo a los Ahí participantes, va. entonces como que no veo mucho lo que suben. Ujú. Em, y- a ver, y hoy te diría Lucila, Ujú. por lo que veo, porque a veces me salta en inicio o la Sí. comparte la cuenta de Love is Blind Argentina y me aparece. Ujú. Nada, esto de como que siguen su papel de nana maldita o no sé cómo ella se denomina. Ujú. Nada, qué sé yo, para ella es divertido, no le afecta, no le molesta que la gente comente de eso. Pero nada, a mi forma de ver, creo que la experiencia ya terminó. eh, Ella encontró el amor y lo está viviendo y me parece hermoso y le deseo que lo siga viviendo, Ujú. pero como que también siento la necesidad que ya, o sea, siento que no hay necesidad de seguir picándola, Claro. como que ya está, pasó hace un año, ahora lo estamos reviviendo porque salió al aire y cada uno siguió con su vida. Entonces, pero bueno, si a ella le divierte, está bien, y si no le Ujú. afecta sobre todo, también está bien. Así que cada uno haga lo que quiere. De todos los participantes, ¿quién fue el o la más distinto fuera de cámara? Morena. More. More se prende las cámaras y te da vuelta todo.
Que de hecho me pasó el primer día de grabación allá en las cabinas. Ujú, Claro, veníamos de 5 o 6 días en el hotel, siendo personas normales. ujú. De repente fuimos a grabar el primer día al estudio y cuando se prendieron las cámaras era otra, ¿viste? Está bien, hoy la entiendo, Sí. eh, pero nada, era otra, como que se prendieron las cámaras y era otra toda su forma y bueno, está bien, qué sé yo. Eh, a ella le gusta ser así, pero bueno, también lo siento un poco hoy en día, entonces, nada, igual está todo bien con todas, no, no es que me moleste. ¿A qué participante lo bloquearías en la vida real? Uh, ¿A quién bloquearía? Bueno, uno está bloqueado. Eh, pero no sé, ¿a quién bloquearía? Eh, no, creo que no bloquearía a ¿A nadie. Es nadie? más, creo que al que está bloqueado en algún momento lo voy a desbloquear porque tampoco me hizo nada grave, Ujú. solamente que me enojé y nada. Pero, pero no, a nadie. O sea, que cada uno sea feliz con su vida y nada, fuimos compañeros entre todos, algunos con más vínculo, otros con menos. eh, y nada, y nos va a unir siempre esta experiencia. Así que nada, yo no tengo en contra de nadie. eh, y bueno, nada, ojalá sigamos de alguna forma los vínculos que tenemos. Después del reencuentro, ¿quién crees que fue el que peor quedó parado, básicamente? Del reencuentro, Sí. bueno, Chapa estaba muy enojado en el reencuentro, muy. Yo Ujú, creo que eso no le jugó a favor. Eh, Creo que fue al más que ujú. lo afectó el reencuentro. Agustín estaba muy nervioso también, pero bueno, la gente no sabía el por qué, lo Claro. sabíamos nosotros, entonces no creo que lo haya afectado en ese momento. Después la gente ya sí, ya empezó a tomar partido y a comentar al respecto, pero al que le jugó en contra fue a Chapa en ese momento del reencuentro. ¿Quién es él o la mejor que viene manejando la fama después de que ya terminó todo el reality de grabarse? ¿Quién te parece Y, que? y yo creo que a Carito le está yendo bárbaro. Ella es muy fresca, muy divertida. También sé que ella deseaba muchísimo todo esto. Ir a Luzu, por ejemplo, que hoy estuvo en Luzu, Ujú. nada, era su sueño, su deseo. También se maneja muy bien en redes. eh, Así que nada, creo que a ella le está yendo súper y sobre todo que lo está disfrutando y desea hacerlo. Ujú. Así que es un combo genial. Y la última, ¿quién sentís que todavía está escondiendo un secreto gigante sobre lo que pasó en la convivencia? Sobre lo que pasó en la convivencia. Sí, algún secreto. Puede ser vos. Eh, mm, no, a ver, o sea, pasa que yo no puedo opinar de las convivencias, Claro. porque no, yo no estuve en todas las convivencias dentro de sus casas. O sea, sé lo que pasó en la mía, Ujú, pero tampoco es un secreto. ujú, Eh, Nada, fueron formas de vincularnos entre una pareja y nosotros sabemos lo que pasó, también nada, está todo charlado entre ujú. nosotros. Eh, y nada, y no fuimos compatibles, por algo nos Claro. separamos. Y también es esto, ¿no? De que era un experimento, era probar si funcionábamos. Y como pareja no funcionamos. Pero bueno, nada, sobre convivencia puedo hablar de la mía, de los demás no tengo ni idea. Claro. Bueno, Andrea, la verdad que no sé cómo la pasaste, pero espero que las hayas pasado Bien, lindo. Te paseé por todos lados. sí, sí, me Eh, encantó, gracias. Te agradezco por el tiempo y por acercarte también a participar de este segmento. Quedas invitada, obviamente, para cuando quieras Sí, repetir. Así que bueno, esto fue todo el capítulo de hoy. Espero que lo hayan pasado lindo. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, seguir a Andrea en sus redes sociales como Andrea Saiz o encontrarme a mí en mis redes sociales como @soyMaleMartínez. Ahí también me pueden seguir en Instagram,
estar al tanto de los recortes, de las nuevas entrevistas. Y bueno, nos despedimos. Espero que... Chaucito. Gracias, Male, muchas gracias por invitarme, me encantó, me súper divertí y nada, muchos éxitos. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Gracias, besos.